También damos la bienvenida a personas que veo que son nuevas. Luego podemos saludaros un poco mejor y conoceros mejor. Bienvenidos a vuestra casa. Bueno, pues como siempre digo, es un placer poder predicar la palabra del Señor y hacerlo en comunidad con los hermanos y meditar sobre la palabra del Señor, que es alimento para nuestra alma. No solamente hay que alimentarnos espiritualmente, sino también carnalmente y espiritualmente, ¿no? Hay que crecer en las dos vertientes, tanto el alma como físicamente. Y bueno, siempre que estudio la palabra de Dios y estoy de vacaciones, pues siempre acabo leyendo la misma epístola. Me gusta mucho la epístola a los Efesios. No sé si a vosotros también os gusta. La verdad es que está llena de bendiciones y es muy profunda y muy esperanzadora, ¿no? Entonces, en esta mañana vamos a meditar en Efesios capítulo 1, del 3 al 14. Pero bueno, vamos a leer también los versículos del 1 al 2, ¿no? Efesios, la carta que es del apóstol Pablo a los Efesios, pero que también es para nosotros, ¿no? No solamente para los Efesios, sino también es una carta que se dio vueltas por todas las iglesias antiguas y el Señor ha querido que también llegue hasta nosotros aquí a San Feliu. Y es una carta, como digo, preciosa, que os recomiendo que la leáis. Son pocos capítulos que están llenos de sabiduría y de inteligencia, ¿no? Pues con la ayuda del Señor vamos a leer Efesios capítulo 1, del 1 al 14. Dice así la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hasta aquí la palabra del Señor, que ya sea bendecida en nuestros corazones. Como veis, es un texto precioso y, como digo, lleno de esperanza, de sabiduría y de bendiciones, ¿no? Es muy interesante. Es uno de los pasajes más ricos y profundos del Nuevo Testamento. A mí me gusta mucho, no sé si a vosotros también, pero Efesios es precioso, ¿no? El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, nos lleva a reflexionar sobre la grandeza de las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Y es que todo es en Cristo. Y en este texto, en estos pocos versículos, hemos visto mucho en Cristo, ¿no? Y esto es importante, porque no es por nosotros, es por Cristo. No es lo que nosotros hacemos, sino lo que hizo Cristo en la cruz por nosotros, ¿no? Todo esto lo veremos. Pero tenemos muchas bendiciones que a veces, como siempre digo, las tenemos ahí guardadas. Bueno, mejor dicho, Dios las tiene guardadas, pero por no cogerlas, por no apropiarlas, no las tenemos. Pero Dios nos las quiere dar, ¿no? Por eso es importante que leamos Efesios, porque hay muchas bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Este pasaje nos invita a contemplar la obra de Dios en nuestras vidas desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Porque ya veremos luego, ¿no? que Dios pensó en su eternidad ya antes de que naciéramos nosotros, ¿no? No sé si os explota la cabeza, pero a mí sí, ¿no? Que ya pensara en mí antes de todo de ser creado yo. Pero bueno, esos son los misterios de Dios, ¿no? Desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, abarcando la elección divina, la redención por medio de Cristo y el sello del Espíritu Santo. Todo esto
Son bendiciones espirituales que Dios ha preparado para nosotros y ya podemos tener, ¿no? A medida que estudiamos este texto, veremos cómo nuestra identidad y propósito están profundamente arraigados en las acciones de Dios y a nuestro favor. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Es importante pensar en ello, porque a veces vivimos en la vida sin propósito, y una vida sin propósito es una vida sin sentido. Con lo cual, este tema que vamos a ver esta mañana es muy importante porque habla de nuestro propósito, de nuestro destino, de cómo Dios pensó en nosotros, ¿no? Y nos amó tanto que murió por nosotros. Por eso el título de esta meditación es Las bendiciones espirituales en Cristo. No en Ismael, no en una persona, sino en Dios vivo, Cristo, ¿no? El Verbo. Dios era la segunda persona de la Trinidad. En Cristo es las bendiciones, ¿no? Y eso es lo importante del cristianismo, centrarnos en Cristo. A veces divagamos y estamos un poco sin propósito en la vida, pero lo importante es Cristo. Cristo es lo importante, ¿no? Entonces, las bendiciones espirituales en Cristo. Y vamos a ver que somos elegidos por el Padre, en Efesios capítulo 1, del 3 al 6. Elegidos por el Padre, ¿no? Redimidos por el Hijo y sellados por el Espíritu Santo. Mira qué bonito, ¿no? Los tres. El Espíritu Santo está en la obra de redención, el Hijo está en la obra de redención y también el Padre, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad, ¿no? Pues el primer punto sería elegidos por el Padre. Y lo vemos en Efesios del 3 al 6, capítulo 1 del 3 al 6, ¿no? Hemos visto que Pablo comienza esta sección con una alabanza. En el fondo es como un cántico, casi, estos versículos. Un cántico, se podía cantar. Es una alabanza a Dios por habernos bendecido con toda bendición espiritual en Cristo. Mirad, el apóstol Pablo, ¿qué pasó con él? El apóstol Pablo iba en contra de los cristianos. El apóstol Pablo mataba a cristianos. El apóstol Pablo era un religioso. Era un fariseo. Era un radical que perseguía a los cristianos. Pero Dios tuvo un encuentro con él personal, ¿no? Cristo, ¿eh? No sé si sabemos si iba con un caballo o con un burrito, pero se cayó, ¿eh? La luz aquella le pegó un golpe en los ojos, ¿os acordáis? Y lo dejó ciego. Y le dijo el Señor, ¿por qué me buscas? ¿No? ¿Por qué me persigues? Dura cosa es dar coces contra el aguijón, ¿no? Pero él se convirtió, y de ser radical, un radical religioso, se convirtió en un cristiano que predicaba el Evangelio allí donde estaba. Y dio su vida también por la extensión del Evangelio. Con lo cual, que el apóstol Pablo nos diga que las bendiciones están en Cristo solamente es muy importante. Porque para él Cristo no era nada. Lo mataron en una cruz. Era menos que nada, ¿no? Por eso es importante que si el apóstol Pablo se dio cuenta de que es en Cristo, que nosotros también reflexionemos que todas las bendiciones espirituales que tenemos son en Cristo, ¿no? Dice, bendito con toda bendición. El mismo verbo en griego significa alabar y bendecir. Las palabras bendito, bendijo y bendición en griego, como en castellano, provienen de la misma raíz, ¿no? Somos bendecidos, somos benditos por Cristo, ¿no? En los lugares celestiales, esto es, en esa nueva vida del cristiano, ¿no? Que vive para Dios. Esta expresión aparece solo en esta epístola. La vemos aquí y también la vemos, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 20. La cual operó en Cristo, resucitando de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ya sabéis que con el rey vino el reino, y el reino es un reino espiritual. Está, pero no se ve. Es un poder que hay, que reina el mundo. Y no solamente el mundo, sino el universo entero. Ese es el reino de Dios, en el cual estamos nosotros. Por eso nos bendijo en los lugares celestiales, con Cristo, ¿no?
y destaca los beneficios obtenidos por la victoria de Cristo. Es por Cristo y por su victoria en la cruz que nosotros podemos tener esas bendiciones en los lugares celestiales. Luego también el apóstol Pablo enfatiza que Dios nos escogió. Y aquí siempre ha habido mucha polémica, el tema de la elección, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 4, ¿no? Sin mancha. Es decir, sin defecto. Jesús no tenía defecto, ¿no? Y si estamos en Cristo, pues somos su cuerpo. Y si él está sin defecto, nosotros también estamos sin defecto, porque nos ha limpiado con su sangre, ¿no? Sin defecto. Mirad, Efesios 5, versículo 27. Vamos a leerlo. 5:27. Bueno, el versículo 26 también es importante. Dice, para santificarla, a la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por su palabra, a fin de presentársela a sí mismo a una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Él mismo nos lava, Él mismo nos viste, Él mismo paga el precio, Él mismo lo hace todo. Sí, tiene una novia muy consentida. Somos muy consentidos por nuestro amado que es Jesús. Y Él nos salva, nos limpia, nos da ropa limpia y nos hace suyos, ¿no? Pero es sin mancha, sin... Esta elección no es basada en nuestras obras. Y esto es importante que lo subrayemos. No es por lo que nosotros hacemos. No es por lo que nosotros hacemos, sino es el amor y la gracia de Dios, la gracia, ese amor de Dios que tiene hacia nosotros sin merecerlo. Porque antes de la fundación del mundo ya pensó en ti y en mí, sabiendo que un día íbamos a ser pecadores, ¿no? Pero Él ya murió por nosotros sabiendo todo eso. Por eso es por gracia. Quien nos predestinó, es decir, antes de tener un destino, es decir, pre y destino. Aquí hay dos palabras importantes. Antes nos dio un destino previo, ¿no? Él ya nos ha dado un destino, que es estar eternamente con Él, ¿no? En su presencia y unidos a Él, que eso es muy importante también. Somos seremos unidos al Padre también, y al Hijo y al Espíritu Santo. Y eso es muy grande, es una bendición muy grande, pensar que un día estaremos en su morada, en su reposo, ¿no? Unidos a Él, para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. No éramos hijos, porque si uno adopta, quiere decir que no es tu hijo. Pero por medio de Jesucristo, por la obra de Jesucristo, nos ha hecho hijos. Otra bendición que no se entiende, ¿no? Porque ¿quién quiere adoptarme a mí? Que soy pecador y con mancha. Pero por medio de Jesucristo, porque yo me acojo a la cruz, a la obra de Cristo y a su sangre, es cuando yo me hago hijo y entro en ese cuerpo. Y entonces ya Dios no me mira a mí, me mira a mí, pero a través del Hijo. Porque Él pagó. Él pagó. No yo. Por eso la obra no es mía, es la de Cristo, ¿no? Eso lo vemos en el versículo 5. ¿Para qué? Para que fuéramos en Él. Siempre es en Él. Siempre es en Él. Y para Él, ¿no? Por su amor. Adoptados, ¿no? Otra posible traducción, para que consagrados a Él, sin culpa, estemos en su presencia, en el amor. Claro, porque Dios no puede contaminarse con el pecado, con lo cual nos tiene que limpiar, nos tiene que hacer puros para poder estar en contacto con nosotros. Es como dice Eclesiastés, ¿no? El sabio Salomón, que si una pequeña mosca, un mosquito, cae en el perfume del perfumista, ¿qué hace? Estropea a todo el perfume. Pues si nosotros si estuviésemos con mancha y estuviésemos con el Señor, lo mancharíamos. Si estuviésemos con Dios, lo mancharíamos. Y eso no lo puede permitir el Señor, no lo puede permitir Dios, con lo cual nos limpia con la sangre de Cristo. Aleluya, ¿no? Y gloria a Dios, que eso es una realidad en nuestras vidas. Y nos ha predestinado a ser adoptados. Qué bonito. Somos adoptados hijos suyos. Al adoptarnos como hijos, Dios realmente nos hace hijos suyos. Y herederos. Un hijo es que va a heredar, ¿no? De los bienes prometidos a su pueblo.
Ahí está la grandeza de ser adoptados, que no solamente nos adopta, que eso ya es una bendición, sino que también vamos a heredar lo mismo que el Hijo. Mirad en Romanos capítulo 8, versículo 15. En Romanos 8, 15. Dice así: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Podemos llamar a Dios Padre, como lo hacía Jesucristo cuando Él oraba en Getsemaní, ¿no? Por ejemplo, o cuando oraba tantas veces que oraba a su Padre. Pues nosotros podemos tener una reacción de padre a hijo, pero no por nosotros, es porque nos ha adoptado por medio de Jesucristo. Cristo es la meta hacia la cual nos ha ordenado Dios. Nuestra meta es Cristo. Nuestro destino es Cristo. Y esto es muy, muy importante. Con lo cual, sabiendo esto, ¿qué tenemos que hacer, no? ¿Cómo podemos aplicar todo esto que sabemos a nuestra vida diaria? Primeramente, nuestra identidad no está basada en lo que hacemos, sino en lo que Dios ha hecho por nosotros. Esto es importante. Somos elegidos y amados por Dios desde antes de la creación del mundo. Con lo cual, tenemos que afirmar nuestra identidad, que somos hijos de Dios, desde antes de la fundación del mundo. Tu identidad. Hablando ahora tanto de la identidad, ¿no? Ahora cada uno se puede sentir como quiera, ¿no? Hoy me siento mujer, hoy me siento hombre, mañana un elefante, a saber cuándo, yo qué sé. La identidad. Somos hijos de Dios, creados a imagen de Dios. Esto no es un mensaje muy bonito actualmente, pero eso es así. Somos hijos de Dios, a imagen de Dios. Y eso implica una responsabilidad también cuando andemos, cuando hablemos, porque somos hijos de Dios, ¿no? También, sabiendo todo esto, dado que fuimos escogidos para ser santos, estamos llamados a vivir vidas que reflejen la santidad de Dios. Esto debe ser una motivación constante para alejarnos del pecado y buscar la pureza. Somos hijos de Dios, pero vivimos aquí en este mundo. Y cuando estemos en este mundo vamos a tener tentaciones y vamos a pecar. Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Todos vamos a pecar. Pero eso no implica que si te caes, si pecas, no te levantes. Lo que no te puede gustar es estar en el pecado. No te puede gustar, porque eres hijo de Dios, estar sucio. Te tienes que lavar rápido. Tienes que reconocer tu pecado, arrepentirte, ir a Dios. Y Él te perdona, porque eres tu Padre. Y tú eres su hijo. Y si vas con arrepentimiento, pues Él te perdona. Esa es la gran diferencia entre los que creemos en Dios y los que no creemos en Dios. Que las personas que no creen en Dios pecan y les importa muy poco. Pero a ti no te tiene que importar. Tú tienes que ser limpio, porque para eso has sido llamado para ser santo, ¿no? Y reflejar esa santidad. También tenemos que saber que nuestra elección está en las manos de un Dios soberano. Nos da seguridad y paz, especialmente en tiempos de incertidumbre. No es por nosotros, no es por nuestra propia fuerza, sino es por la soberanía y por la gracia de Dios. Y eso nos tiene que dar seguridad. Si estamos en pie es porque Dios nos sostiene y porque Él tiene la soberanía. Es importante. Elegidos por el Padre. Ahora vamos a ver redimidos por el Hijo. Redimidos por el Hijo. Y esto lo vemos del versículo del 7 al 12 del capítulo 1 de Efesios. ¿Me vais siguiendo, hermanos? ¿Sí? Redimidos por el Hijo. En Cristo tenemos redención por su sangre, ya lo hemos dicho, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia en Dios. Versículo 7. Por su sangre, esto es, por su muerte redentora en la cruz. Él murió, sí, pero resucitó al tercer día porque no había cometido pecado. Y entonces su cuerpo no vio la putrefacción que nos ocurrirá a nosotros. Él resucitó al tercer día. Mirad en Romanos capítulo 3,
versículo 24. Dice Romanos 3, 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. No nos ha costado ni un duro. No nos ha costado, es gratuito, por su gracia. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ya sé, hermanos, que esto lo sabemos, que siempre lo hemos dicho, pero hay que recordarlo de vez en cuando, que no es por nuestro esfuerzo, es gratuitamente. Pero a Él le costó la vida, a Él le costó la vida. El apóstol Pablo destaca cómo esta redención incluye la revelación del misterio de la voluntad de Dios, que es reunir todas las cosas ¿en quién? En Cristo. En el Antiguo Testamento todo se visualizaba hacia la cruz, hacia el Mesías que tenía que venir. Y nosotros que ya ha venido Cristo, vemos la cruz desde otra perspectiva, pero el fundamento sigue siendo la cruz. Sigue siendo el Mesías. Tanto el Antiguo Testamento esperaban el Mesías, nosotros ya que tenemos el Mesías, miramos también la cruz. Y ahí en la cruz conecta el presente con el futuro y conecta la eternidad. Y por medio de Él podemos estar unidos al Padre, eternamente y para siempre. Esto es maravilloso, es una bendición, ¿no? que recibimos por Cristo. Y este misterio que el apóstol Pablo nos está comunicando, que Él quería reunir en Él todas las cosas, ¿no? Y era un misterio, dice, es un misterio. Se trata del designio de Dios, antes oculto, pero ahora revelado. Es que vivir en esta época es dura. Vivir en la época pasada también era dura. Pero es que nosotros tenemos toda la Biblia completa, la revelación completa. Tenemos muchos misterios que ya están revelados. No sé si os dais cuenta. Por eso es tan bueno leer la palabra de Dios. Porque hay misterios que eran ocultos y ahora son revelados, ¿no? El designio de la voluntad de Dios. Antes oculto, pero ahora revelado, expresado, ¿no? Expresado en este versículo y también en otros. Por ejemplo, Efesios 1:22. Son misterios que Dios nos ha revelado. Dice, capítulo 1, versículo 22, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y esto lo dio a la iglesia. Todo lo que él sabía lo dio a la iglesia. Ya no os llamaré siervos, y os llamaré amigos, porque ya lo que yo sé, lo sabéis vosotros, le decía Jesús a los apóstoles. Y es que tenemos tanta información que recibimos de Dios que a veces no la apreciamos, ¿no? No la apreciamos, toda la sabiduría y los misterios que Dios nos da. Y hay muchos más misterios, ¿no? Pero por amor al tiempo no vamos a mirarlo. Pero bueno, os recomiendo que os leáis Efesios, que ahí habla mucho de lo revelado por Dios, ¿no? Y habla también en el cumplimiento de los tiempos establecidos. ¿A qué se refiere todo esto? Se refiere al tiempo inaugurado en Cristo. Antes he comentado que cuando vino el Rey, vino el reino. Pero los últimos tiempos también han venido con Cristo. Ya estamos en los últimos tiempos. Desde que vino Cristo, estamos en los últimos tiempos, esperando que Él vuelva. La segunda venida, Maranata, ¿no? Que queremos que Él vuelva ya. Y estamos en los últimos tiempos. Y esto fue inaugurado por Cristo, ¿no? Con el cumplimiento de los tiempos establecidos. Es decir, que tenía que venir Cristo a revelarnos muchas bendiciones por parte de Dios, ¿no? Además, somos hechos herederos y hemos sido predestinados conforme al propósito de Dios, quien obra todas las cosas según el designio de su voluntad. Tuvimos una herencia. Esto incluye el pertenecer al pueblo de Dios y el tener la esperanza respecto a la promesa futura. Y entonces, ¿cómo podemos aplicar todo este conocimiento a nuestra vida diaria? Pues reconociendo que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, debe llenarnos de gratitud. Tenemos que ser agradecidos y alabanza constante. Nuestra adoración debe ser una respuesta diaria a la obra redentora de Cristo. Porque en el fondo hemos sido creados para la alabanza de su gloria, ¿no? Para la alabanza de su gloria.
para reconocer todo lo que Él ha hecho por nosotros y alabarle. En el cielo habrá un cántico de alabanza. Queremos estar ahí alabando al Señor. Alabémoslos ya, ¿no? También, ya, no hace falta esperar a estar con Él, con ellos, ¿no? y con Dios, sino ya podemos alabar al Señor. Entender esto es entender que somos parte del plan eterno de Dios, nos motiva a participar activamente en su obra, compartiendo el Evangelio y viviendo de acuerdo a su voluntad. Si esto lo creemos y lo hacemos nuestro, tenemos que predicar el Evangelio a otros. Porque esta bendición que tenemos, este conocimiento, este misterio que tenemos, no puede estar oculto, tiene que estar a la luz. Y otra cosa también es que si conocemos todo esto, la promesa de que todas las cosas serán reunidas en Cristo nos da la esperanza en medio de un mundo caótico. Porque tenemos esperanza. Porque tenemos fe y amor a Dios, ¿no? Y cuando el mundo está caótico, ¿sabéis cuándo es? Cuando no tiene ni esperanza, ni fe, ni amor. Estas tres patas de la mesa son importantes para que no se caiga la mesa. Entonces, si te falta esperanza, si te falta fe y no tienes amor, no tienes nada. Pero no solamente a Dios, sino en la vida general. Si tú te levantas sin esperanza, si te levantas por la mañana sin fe, ¿en fe en qué? En que va a ser un día bonito, en que vas a ir a trabajar, o que vas a ir a pasear. La fe es importante, hasta para sentarte. Porque hay un momento entre que te sientas y no te sientas que estás en el aire, suspendido. Y si no hubiese silla, pues te caerías. También hay que tener fe hasta para sentarse. No sé si lo habéis pensado alguna vez. Fe hasta cuando uno toca el botón del ascensor y piensa que va a tocar el botón y va a llegar a su sitio. ¿Y si no llega? O si llega muy rápido porque se ha roto las cuerdas y caes demasiado rápido, ¿no? Es decir, la fe, la esperanza y el amor es muy importante. Pero si tienes fe y esperanza en Dios, eso es grandioso. Eso es grandioso. Porque estás en el plan divino y estás recibiendo las bendiciones que Dios te da. La promesa de que todas las cosas serán reunidas en Cristo nos da esperanza, como hemos dicho. El tercer punto, hemos visto que hemos sido elegidos por Dios, redimidos por el Hijo, y ahora vamos a ver que somos sellados por el Espíritu Santo. Un sello. Ya sabéis lo que es un sello. Antiguamente se usaban más, ¿no? En Roma, y los sellos, que además se tenían como con el anillo, y marcaba que esto es de mi propiedad, esto lo he dicho yo, esto es mío, ¿no? El sello implica de que algo proviene de alguien, y ese alguien pues tiene la autoridad suprema para poner el sello, ¿vale? Entonces, fuimos sellados por el Espíritu Santo, Efesios 13 al 14. Después de creer en el Evangelio, somos sellados por el Espíritu Santo, quien es la garantía de nuestra herencia hasta la redención total de los que son propiedad de Dios. Algún día esa redención será completa. ¿Cuándo, hermanos? Cuando ya venga Cristo y nuestros cuerpos sean glorificados. Porque este cuerpo, que se va estropeando cada día más, un día pues acabará en la tumba, pero cuando venga Cristo será resucitado y tendremos un cuerpo nuevo, glorioso. Porque no vamos a resucitar solamente el alma. No vamos a ser fantasmas así volando, sino que la resurrección implica la resurrección de nuestros cuerpos también. Por eso en Apocalipsis dice, habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Os imagináis cómo será ese cielo y esa tierra nueva? Será maravilloso. Donde no haya más injusticias, donde no haya más dolor, donde estemos a gusto para siempre. Esas son las bendiciones de Dios que tiene para nosotros, ¿no? Y por eso dice que somos sellados. Esto es señalados como posesión de Dios. Nos ha marcado posesión de Dios en cuanto al don, al regalo del Espíritu.
Mira, podríamos leer en Efesios también, capítulo 4, versículo 30. Aquí lo vuelve a decir. Y dice una cosa que es muy interesante. Dice, capítulo 4, versículo 30, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Vale, aquí aprendemos dos cosas. Que somos sellados para el día de la redención, pero que también podemos, ¿qué? Contristar al Espíritu. ¿Y cómo contristamos al Espíritu? No obedeciéndolo. Cuando no obedecemos al Espíritu Santo es cuando contristamos al Espíritu Santo. Cuando sabiendo una cosa, no haces lo que sabes, sino todo lo contrario. Esa es la mayor blasfemia contra el Espíritu Santo. Cuando te ilumina el Espíritu Santo, te da un misterio, te da un conocimiento y tú dices, este misterio, este conocimiento que viene de Dios, me da igual. Entonces el Espíritu Santo que dice, ¿qué hacemos con este hombre? No puedo hacer nada. Por eso, conocer la palabra de Dios es una responsabilidad también. Porque nos confronta, nos apele, nos dice que no podemos vivir como antes. Tenemos que ser transformados. Aunque sea poco a poco. Un pasito para adelante, pero uno para atrás y dos para adelante. Porque si no, no te quedas en el mismo sitio. Pero al menos un poquito, ¿no? Somos sellados por el Espíritu Santo. Somos marcados, somos de su posesión, ¿no? Y esta es la promesa también. Que si somos sellados, vamos a recibir las promesas de Dios, ¿no? Y estos son las arras. Cuando uno compra una propiedad, hace unas arras y a lo mejor todavía no ha comprado el piso, no ha comprado la propiedad. Pero ya las arras ya te dicen que van a ser tuyo, ¿vale? Y eso son las arras. Todavía no es tuyo, será tuyo, pero ya tienen las arras. Entonces, es como si fuese tuyo ya. Y así tenemos que vivirlo, como que es nuestro. Porque Jesús ya venció en la cruz por ti y está a la diestra del Padre intercediendo por ti. Y tú también estás ahí con Él. Porque las bendiciones son en los lugares celestiales con Cristo. Y como somos uno en Cristo, si Él está en el cielo, tú también estás en el cielo. Porque hermanos, ¿dónde está el cielo? ¿Dónde está el cielo? Cerca de Jesús. Porque Dios es eterno y es espíritu. ¿Dónde está Dios? ¿Está aquí? Sí, porque donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, ahí está Él. ¿Dónde está el cielo? Arriba, abajo, ¿dónde está el cielo? El Espíritu Santo es tanto una señal de pertenencia a Dios como una garantía de que lo que Dios ha prometido se cumplirá. Entonces, con esta información, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué debemos hacer, no? Pues mirad, el sello del Espíritu Santo es una confirmación de que pertenecemos a Dios, ya lo hemos dicho, y que nuestra salvación es segura. Es segura. Y tenemos que vivir con esa mentalidad. Esto debe llevarnos de confianza y certeza en nuestra relación con Dios. Y yo sé, hermanos, que a veces pasamos por tribulación y por momentos difíciles y no sentimos eso. Que somos hijos y que merecemos su bendición. Pero tenemos que vivir conforme a todo lo que hemos oído ahora, ¿no? Con confianza y certeza. También tenemos que vivir como creyentes sellados por el Espíritu y estamos llamados a vivir bajo su dirección, porque ya no somos nuestros, somos de Él, porque nos ha sellado. Entonces ya no puedo hacer lo que me dé la gana, sino que tengo que estar bajo la dirección de Dios. Lo que decíamos antes, en obediencia a Dios, permitiendo que Él guíe nuestras decisiones y acciones diarias.
Y también, hermanos, el Espíritu Santo es una garantía de la herencia que recibiremos en el futuro. Esta certeza nos da la fuerza para perseverar en la fe y esperar con anhelo la plenitud de la redención. Tenemos que esperar esa herencia futura, pero como si fuese ya, como si de verdad pues vamos a conseguirla, porque ya la ha conseguido Cristo, ¿no? En conclusión, vamos a terminar ya. En conclusión, esta epístola os recomiendo que la leáis porque es muy bella, ¿no? Pero estos capítulos primeros, del 1 al 14, nos muestran un panorama grandioso de las bendiciones espirituales que hemos recibido en Cristo. Siempre en Cristo, ¿no? Y somos elegidos por el Padre y redimidos por el Hijo y sellados por el Espíritu Santo. Estas verdades no solo deben llenar nuestros corazones de gratitud, sino que también deben transformar, ahí está el tema, transformar la manera en que vivimos. Ese es el tema, la transformación diaria. Si no hay transformación, si dices que eres cristiano y llevas 30 años en la iglesia recibiendo la palabra del Señor, pero no hay mejoría, te tienes que preguntar cosas. Porque el tema es transformarse. El tema es una transformación continua. A recordar que hemos sido objeto del amor y la gracia de Dios desde la eternidad, que nuestra redención fue asegurada a un gran costo, la sangre de Cristo, y que el Espíritu Santo nos garantiza la herencia futura, estamos llamados a vivir vidas santas, agradecidas y llenas de esperanza. Ese es el tema, hermanos, que tenemos que vivir así. No podemos vivir sin esperanza, porque tenemos muchas bendiciones. Dios te las da, pero tú tienes que cogerlas y hacerlas tuyas. Y ser transformado diariamente. Pero no puedes quedarte igual. Dios quiere que seas radical en este aspecto. O estás conmigo o estás contra mí, ¿no? Que estas verdades que hemos visto en esta mañana, estas verdades profundas, nos impulsen a adorar y servir a Dios con todo nuestro ser. Con nuestra mente, con nuestra alma, con todo nuestro ser. Que se nos bendiga individualmente y también como iglesia para saber y enfocarnos no en los hombres, sino en Cristo. Y que si tenemos que dar la gloria a Dios, que sea Él y que siempre trabajemos para su gloria y su honra. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Amén.